Hoy tenemos en esta fiesta educativa un invitado especial, una persona que es reconocida internacionalmente y que además nos puede ayudar muchísimo a pensar cómo transformar la educación y abrir nuestra cabeza, sobre todo, que me parece que es como su especialidad. Así que los dejamos con Alejandro Pisitelli. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a Nuria y a Montserrat por la invitación. Yo estuve en marzo en Barcelona, estábamos con amigos comunes, con Carlos Escolari, que acaba de hacer un proyecto muy interesante de Transmedia, y presentamos este proyecto ahí y Nuria vino a varias de las reuniones. Y entonces un viernes, cuando ya esto estaba por terminar, un amigo, muy amigo común de ambos, que se llama Gonzalo Frasca, es un uruguayo, es un experto mundial en videojuegos, es la primera persona que tiene un doctorado en videojuegos de la Universidad de Helsinki, de Copenhague, perdón. Y con Gonzalo me dice, mira, nos invitó Nuria para que vayamos al Colegio Montserrat. Le digo, ¿y dónde queda eso? No, es acá nomás, cerca esto. Bueno, vamos. Entonces nos fuimos. Y fuimos al colegio. Yo no conocía, sabía algo, pero muy vagamente. Entonces, bueno, nos tomamos un trencito que hay ahí del Ferrocarril de Cataluña. Nos bajamos ahí en Valvidriera, al pie del funicular. Y ahí vimos el colegio inmenso, gigantesco. Entramos, nos atendió una querida hermana que es alemana, que es simpatiquísima. Y empezamos a dar una vuelta. Ahí la conocimos a Nuria y vimos la escuela, ¿no? Íbamos viendo un sector, otro sector, había partes más modernas, partes no tanto. Mucho trabajo de los alumnos, puestos por todos lados, pegados en las escaleras, pegados en los techos, en las paredes, por todos lados. Un reconocimiento muy potente al trabajo de los alumnos. Y así hasta que llegamos a secundaria, que era la parte más moderna, donde había muchas imágenes y citas de Howard Gardner, del buen trabajo. Estuvimos en primaria, estuvimos en preprimaria con los chiquitos de 8 meses, con una profesora de música que estaba enseñando a unos chicos muy chiquititos, de 2, 3 años, a tocar el violín, todos muy sentaditos, muy prolijitos, bárbaro, la verdad que bárbaro. Y en otros lugares mucho ruido y mucho movimiento, mucho entusiasmo. Yo la verdad que conozco muchas escuelas, he diseñado escuelas, vamos a hablar un poquito de eso en una muy importante en México, pero nunca había visto en todos estos espacios y en todos estos lugares el entusiasmo, las ganas, la energía, el compromiso, las ganas de estar ahí, ¿no? Que todo el mundo se queja siempre que la escuela, los chicos no quieren estar, y que los celulares, un montón de tonterías que se dicen todo el tiempo. Y el otro día un docente uruguayo provocó un escándalo porque mandó una carta diciendo que él ya no podía dar más clases a esta gente, porque ya él no podía, porque no lo escuchaban, y él, bueno, en fin, todas tonterías. En realidad lo que hablaba de su propia impotencia, nada más, ¿no? No de lo que se puede hacer, en la escuela se puede hacer de todo. Y hay mucho para hacer. Entonces la cuestión es que había mucho ruido y lo bautizamos ahí, dijimos, este es el ruido del aprendizaje. Cuando hay aprendizaje, hay ruido, no hay silencio, hay mucho comentario, hay mucho cuchicheo, hay mucho comunicación, etc. Entonces, después ya nos vimos una vez en Buenos Aires y quedamos en hacer cosas y me enteré de este entrenamiento y les pedí, porque digo, quiero colaborar con ustedes, me gustaría participar. Dice, bueno, venite, qué sé yo. Y entonces empezamos a poner un nombre, lo cambiamos como 3 veces el nombre. Este nombre en realidad no sé ni de dónde salió. Estaba ayer en el avión viniendo para acá y dije, me gustó esa tapa. Digo, voy a usar esta tapa. Que dice, no dice nada porque se nos cortó ya. Pero sí, pero no continúa nada. No, dice, la educación nunca empieza, siempre continúa. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre nos estamos educando, siempre estamos aprendiendo, no necesitamos la última bala pedagógica, no necesitamos la última receta, no necesitamos el último invento. Permanentemente hay cosas que estamos haciendo bien y no nos damos cuenta. Pero lo más interesante es lo que dice abajo, el subtítulo, ¿no? Toda pedagogía disruptiva es siempre una pedagogía paradójica. Y eso me gusta. Entonces la charla tiene muchas partes. Tiene 4 partes.
está inspirada no solo en lecturas y en cosas que pasan en los aviones. Ayer estuve 12 horas metido en una lata de sardina, llámese avión, y entonces viajando de día. Y se pueden hacer muchas cosas porque hay muchas películas, muchas series, muchas cosas para escuchar, leer, y esas que están ahí son un poco las experiencias de los últimos 10 años en que hemos colaborado con un montón de personas, empezando con la cátedra que tengo en la Universidad de Buenos Aires. Acá está Julito Alonso, un colaborador, es uno de los cobayos que estaban en esa época experimentando cuando hicimos el proyecto Facebook, el proyecto Rediseñar. Después hicimos una experiencia en el Colegio Sarmiento, fantástica. Inventamos 2 aulas donde juntamos a los chicos de segundo y tercer año, de cuarto y quinto año. Es un colegio que tiene 70% de chicos de la Villa 31, 30% de chicos que van a la Escuela de Ballet del Colón. Así que realmente es una multitud de gente muy diferente. Después trabajando en México en Cultura Digital, un proyecto de 4 años impresionante, donde usamos muchas de las ideas de Rosa Bosch y de otra gente para reinventar la escuela. Después estuvimos en Conectar Lab, también hicimos una experiencia fascinante con el programa Conectar Igualdad, haciendo un laboratorio de artes y ciencias. Ahora trabajando con Cultura Maker en Santillana. En fin, muchas experiencias que tienen que ver con el hacer, más que con el decir, ¿no? Y va a empezar esta charla con 2 citas de Elizabeth Ellsworth, que si me preguntan a mí quién hay que leer para darnos cuenta del terreno movedizo en el que estamos parados nosotros, es Elizabeth Ellsworth, que es una pedagoga, pero es una teoría de estudios fílmicos y de psicoanálisis y feminismo, y que ella básicamente lo que está diciendo es el espacio de indeterminación, de incertidumbre en el que pasa toda pedagogía. Si hay algo que es anticonductista por excelencia, es la pedagogía. Porque nosotros decimos, hacemos algo y lo que pase es indeterminado total. Es de una aleatoriedad absolutamente increíble. Por supuesto, podemos orientarlo en una dirección, en otra, etcétera, pero lo que vaya a pasar es imposible de adivinar, es imposible de saber. Podemos usar las mejores teorías y tener los peores resultados, podemos usar ninguna teoría y tener algún buen resultado, podemos usar buenas teorías y tener malos resultados, todo puede pasar en ese espacio. Por lo que probablemente más que teorías y más que didácticas y más que grandes doctorados y diplomados y maestrías que uno quiera cursar, aunque eso siempre no está mal porque informarse siempre es bueno, en realidad lo que nosotros necesitamos son otras cosas. Algo que con Julito llamamos los toolkits, que son herramientas. Por eso me gustó esa abrelata. Esa abrelata tiene una cosa muy particular. Es una abrelata que es para personas zurdas. Es difícil de encontrar, porque en general lo que hay es todo para personas diestras. Y ese es un abrelatas para personas zurdas. Y en estas cosas nosotros somos todos zurdos, no sé si ideológicamente, pero sí en el sentido de marginales, sí en el sentido de a contracorriente, sí en el sentido de estar investigando, buscando, averiguando. Y aunque el color, la verdad que está un poco flojo acá, esa es una cabeza que encontré hace unos días en Valencia, en la Generalitat de Valencia, y es la cabeza de Ausiàs March. Y Ausiàs March es el primer poeta valenciano, vivió entre 1400 y 1450, es el primer poeta que se salió de la tradición de los trovadores y empezó en una tradición más romántica con mucho enaltecimiento de la mujer, y me encantaba porque si ven el original de eso, que tiene unos colores divinos, está hecho en una forma de escultura cubista. Entonces me pareció una cosa genial cubizar algo que era del año 1400, ¿no? O sea, y en ese sentido creo que es donde vamos a ir en esta charla, que tiene que ver con mezclar cosas que decimos, la verdad, que cómo se puede cocinar una cosa con la otra, ¿no? Y qué tiene que ver esto con lo otro. Y eso me lo enseñó Gregory Bateson, un gran antropólogo que murió en el año 1980, que Bateson era la persona que se hacía siempre la misma pregunta, y es, ¿cuál es la pauta que conecta? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Y qué tiene que ver esto con lo otro no depende ni de esto ni del otro, sino depende de cómo nosotros podamos recombinar estas relaciones entre las cosas que son infinitas y que siempre nos dan unas posibilidades increíbles. Y en ese sentido, esta época histórica es la más rica de todas las que vivimos, porque la cantidad de cosas que tenemos para recombinar son extraordinarias y son maravillosas.
Entonces, para ir empezando, porque esos fueron los prolegómenos, como decía Macedonio Fernández, ¿no?, en una novela muy linda que se llamaba Museo de la Novela de la Eterna, que es una novela que tiene 100 prólogos, ¿no? Entonces, prólogo, después decía, y el último prólogo dice, si estos fueron prólogos, ¿la que sigue será novela? Bueno, vamos a ver si lo que sigue es la pedagogía que estábamos hablando, pero les puse ahí al boroscopio. ¿Qué es el boroscopio? El boroscopio es una figura que inventó un señor que se llama Boros, pues se llama boroscopio, que lo que nos invita es a mirar al futuro desde múltiples perspectivas. El futuro que nosotros conocemos es el futuro del medio, el futuro sin sorpresas. Y ese futuro sin sorpresas es el futuro que va a ocurrir si nosotros no hacemos nada para que el futuro sea distinto. Pero si hacemos cosas diferentes, y venir acá es una de esas cosas, y entrenarnos con estas mujeres excepcionales es algo que tiene que ver con esto, y ver experiencias que hay en el mundo que son positivas tiene que ver con esto. Entonces los futuros pueden ser plausibles, pueden ser maravillosos, pueden ser probables, pueden ser preferibles. En este caso en particular, se me ocurrió, medio en el avión y medio no sé dónde, que iba a hablar de futuros poco convencionales. De futuros que nosotros no imaginamos como futuros. Y que son futuros que son la mejor representación del problema que tenemos en todas estas materias, que es que no vemos que no vemos. No quiero insistir en el caso argentino porque no terminaríamos ni empezaríamos, ¿no? De por qué no vemos que no vemos los argentinos. Pero me gusta que empecemos a pensar en cosas como esta. El futuro será vegetal. ¿Qué quiere decir que el futuro será vegetal? El futuro será vegetal quiere decir que nosotros en general a los vegetales no los valorizamos demasiado. Al punto que decimos de una persona que quedó en coma quedó como un vegetal. ¿Qué quiere decir que quedó como un vegetal? Y que está inconsciente, quiere decir que no responde, quiere decir que perdió sus capacidades motoras, pero también sus capacidades superiores, etcétera, etcétera. Como si los vegetales fueran la forma más barata de lo viviente, al punto que ni siquiera lo consideramos viviente a los vegetales. Creemos que los únicos vivientes son los animales. Por suerte, y esto es un centrismo, somos todos zoocentristas. Todos creemos que la forma superior de lo viviente son los animales. Que está muy bien revalorizar los animales. A mí me encantan los animales y hay todo un movimiento de liberación animal y hay todo un movimiento muy potente de demostrar que los animales superiores tienen conciencia. Todo eso está muy bien. Pero eso nos hace olvidar que nosotros no reconocemos la importancia de las plantas. Inclusive en el Génesis, por ejemplo, en el Génesis, cuando Moisés tiene que armar su famosa arca, la instrucción que recibe de Dios es que ponga 2 de cada par, pero siempre del reino animal. No aparece nombrada la palabra planta en ese arca. Y eso es un error garrafal por un montón de motivos. Primero, porque el 97.5% de la biomasa terrestre, o sea, de todo lo que existe en la Tierra de viviente, es planta, es vegetal. El 97.5%. Sin las plantas no habría animales. Sin las plantas no habría oxígeno. Sin las plantas no habría ninguno de los procesos que nosotros conocemos hoy. O sea, las plantas realmente son reinas, ¿no? Y para metáfora nos viene muy bien esta idea, ¿no?, de la planta como árbol. Cuando pensamos en las plantas pensamos en la deforestación. Y ahora que Bolsonaro ganó las elecciones en Brasil, mejor que lo pensemos muchas veces eso, ¿no? Porque amenaza con comerse todo el Amazonas, este jovencito. Pero no solamente estamos pensando en la deforestación, que es la parte negativa de lo vegetal, sino que lo vegetal tiene que ver fundamentalmente. Esta es por ejemplo, es una planta carnívora, súper sofisticada, que parece prácticamente un animal. Hay decenas de miles de especies, nosotros dependemos en los fármacos en un 90% de las plantas. Está lleno de especies comestibles. Me encontré con una chica en Madrid que es vegana desde los 15 años, o sea que se puede perfectamente vivir comiendo plantas. Y ella dice que no come animales muertos, no come cadáveres, para ser más explícita, ¿no? Hay todo un tema que tiene que ver con la producción de alimentos de carácter animal que hay que revisar, hay que pensar mucho. Pero a mí me interesaba mucho lo del futuro es vegetal porque no nos damos cuenta de que nosotros somos todos zoocentristas, como dije recién, y dejamos
vacío el espacio que tiene que ver con el conocimiento de las plantas. Por suerte, hay un señor que se llama Stefano Mancuso. Ustedes pueden mirar, van a la web, que lo sabe todo, o a Google, ¿no? Que es casi como Dios, con perdón de las hermanas. Y ven varias charlas de Stefano Mancuso, tiene 2 o 3 charlas TED, tiene una charla preciosa que dio en Chile hace 2 años, que lo invitaron de la presidencia, sobre el futuro de las ideas. Y Mancuso acaba de sacar un libro que se llama justamente El futuro es vegetal. Tenía uno anterior donde hablaba de la inteligencia y de la sensibilidad de las plantas. Y eso que ven ahí es un laboratorio. Es el laboratorio que tiene Mancuso en Florencia, que tiene un laboratorio hermano en Japón. Y es un laboratorio de neurofisiología vegetal. De neurofisiología vegetal. ¿Qué quiere decir? Es un laboratorio donde se investiga la capacidad cognitiva y emotiva que tienen las plantas. Y vienen trabajando hace muchos años. Tiene una página, pueden buscar la página de Mancuso, súper interesante. Entonces nos abre a un montón de posibilidades. Fíjense esto, por ejemplo, es la corteza de un árbol. ¿Pero qué dice exactamente esa corteza? Son los anillos de la corteza. Hay una disciplina dedicada a estudiar los anillos de la corteza de los árboles. Se llama dendrocronología. Dendrocronología. ¿Y por qué? Porque los anillos de los árboles miden la edad de los árboles. No solamente miden la edad de los árboles, miden la edad del entorno cercano a los árboles y como lo hacen, sabemos que hay árboles que tienen 4.000 años. O sea, hay árboles que son más viejos que los primeros formatos de la escritura. Y sabemos que hay árboles gigantescos en San Francisco, las secuoyas, que son 100 veces más grandes, tienen más masa y más peso que el más grande de los animales, que es la ballena azul, que pesa 40 toneladas. Y a partir de esa dendrocronología, podemos datar, como si fuera carbono 14, una serie de transformaciones en la cultura de las plantas, que tiene mucho que ver después con la cultura animal y con la cultura humana. Ese es Mancuso, es muy enamorado de las plantas, pero con mucha razón. Y esto nos liga a otro tema. El audio, Nuria, a ver qué pasó con el audio. All natural processes, such as erosion and rivers, we manage 3/4 of all land outside the ice sheets. Greenhouse gas levels this high have not been seen for over 1 million years. Temperatures are increasing. We have made a hole in the ozone layer. We are losing biodiversity. Many of the world's deltas are sinking due to damming, mining, and other causes. Sea level is rising. Ocean acidification is a real threat. We are altering Earth's natural cycles. We have entered the Anthropocene, a new geological epoch dominated by humanity. This relentless pressure on our planet risks unprecedented destabilization. Bueno, este es un video de los muchos que hay en YouTube que nos habla de otro neologismo que es muy importante en nuestra caja de herramientas, que es la palabra antropoceno. ¿Y qué es el antropoceno? El antropoceno es la era geológica que sucede al Holoceno. Y el Holoceno es la época en la que hemos estado viviendo los últimos 11.700 años después de la última glaciación. Parece que estuviéramos dando clases de geografía hoy, y de biología, y de zoología. Pero justamente de eso se trata de ver qué está pasando en el mundo. Esta imagen es la imagen de una película famosísima que se llamó Minority Report. Una película preciosa donde 3 personajes como estos, que se llamaban precox, o sea, de preconocimiento, adivinaban el futuro y sabían quién iba a cometer un crimen.
Entonces esta era la policía del precrimen. Ibas a detener a la gente antes de que cometiera un crimen. De hecho, hay cosas parecidas ahora usando software en Estados Unidos. No con precox, pero usando software, ¿no? Ahora, lo interesante es que los precox eran humanos o alguna forma de posthumanos. Y los resultados que obtenían estaban después manipulados, etc. Lo que propone Mancuso, entonces, es que los precox sean los árboles, sean las plantas, sean las vegetales. Entonces, me parece interesante esto, porque nos introduciría lo que llamaríamos las primeras variantes del post-zoocentrismo. ¿Y qué significa eso? Piensen, por ejemplo, que Internet existe con la misma estructura que los árboles. Es una estructura descentralizada, coordinada horizontalmente, y que funciona con la lógica de los vegetales, no de los animales. Y las charlas de Mancuso y los libros de Mancuso explican cómo todos los procesos complejos funcionan según las leyes de los vegetales, no de los animales. Los animales son cadena trófica, unos se comen a otros, se matan, etcétera, etcétera, ¿no? Las plantas son mucho más cooperativas. Hay una película simpática, metafórica, que es El Señor de los Anillos, en donde los árboles se coordinan entre sí para atacar a las fuerzas de Mordor, ¿no? Entonces, primera parte, tiene que ver, decíamos, el futuro es vegetal, el futuro es post-zoocentrista. Después se me había ocurrido que pensáramos en otro futuro, que podría ser el futuro femenino. Y que es simpático esto del futuro será femenino. Pero después empecé a estudiar y mirar, y es peligroso que el futuro sea femenino. No por algún miedo a las mujeres, pero les cuento una anécdota. En el año 80 estaba muy fuerte el feminismo en Estados Unidos, entonces fui a un congreso de educación que tenía una sesión sobre feminismo. Y éramos 3 hombres y estaba lleno de mujeres, había como 100 mujeres. Y estaban un poco esotéricas las chicas y un poco así, bastante activas, etcétera. Entonces una de ellas dice, bueno, dice, vamos a eliminar a todos los hombres. Y nosotros éramos 3, ¿no? Ya estábamos pensando en ir a la salida. Entonces, de repente dice, no, pero no a todos. Bueno, dije, a lo mejor nos toca a nosotros, nos salvamos, ¿no? Y yo le pregunto, digo, ¿y por qué no a todos? Dice, por si nos equivocamos, dice. Mejor que quede alguno. Entonces hay alguna cosa que el pasado ha sido básicamente falocéntrico y machista, etcétera, lo sabemos. El problema con los dualismos es que el péndulo pasa de una punta a la otra. Entonces, ¿cómo hacemos para no quedarnos colgados o del machismo o del feminismo a veces un poco exagerado, etcétera? Y por eso me pareció que mejor que decir que el futuro sea femenino es que el futuro sea fluido, será fluido. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de nuevas generaciones y esto es importante desde el punto de vista pedagógico porque las generaciones que estamos hablando no tienen mucho que ver con las que fuimos nosotros o como cuando nosotros nos entrenamos. Entonces, fíjense que frente a lo que no se entiende, como este docente uruguayo que renuncia porque no entiende, también se acusa mucho a los millennials de estar arruinando todo. Pero los millennials no son jovencitos ahora, los millennials tienen 40 años ya, ¿no? Así que tampoco nos hagamos los vivos, ¿no? Nacieron en los años 80. Claro, tenemos otras generaciones, aparte de los millennials. Tenemos los alfa, que parecen más buenos, pero no sabemos, porque quién sabe lo que estarán pensando esos chicos, que son los que nacieron a partir de 2010. Tenemos también a los centennials, que los centennials son la generación Z, los millennials eran la Y, los centennials son la Z, que también tienen otra configuración psíquica, que también tienen otras expectativas, que también son una especie de síntesis entre los millennials y los alfa. En fin, hay que saber que todas estas cosas existen, porque en ese mundo nos movemos nosotros. La psiquis cambia, se va modificando, las generaciones van cambiando cada vez más rápido. Y lo primero que podemos pensar, que son más inteligentes o más tontos que nosotros, es totalmente absurdo eso. Pero no se trata de que sean más inteligentes o menos que nosotros. Se trata de que entendamos cuáles son sus lógicas, que entendamos hacia dónde están focalizados, que entendamos
qué les despierta el deseo, que entendamos cómo podemos congeniar con ellos y evitar a toda costa lo que estamos viviendo nosotros en este momento, que es el colapso narrativo. ¿Y qué es el colapso narrativo? Es la idea de que hay un solo futuro y que el único futuro que hay es el que hay, el que está, que por lo que vemos no es nada auspicioso, ¿no? Los últimos 3 o 4 años las noticias políticas son cada vez más horribles. Si bien ha venido acá en Argentina, por ejemplo, Steven Pinker, que estuvo hablando con el presidente y dio una charla muy interesante en el Centro Cultural de la Ciencia y que es parte de los que se llaman los neoiluministas. Si miramos el mundo con un montón de otros lentes, vemos que hay muchísimos problemas y no es un futuro muy auspicioso. Por suerte, tenemos gente que ha entendido mucho antes que nosotros qué está pasando, y entre ellos Margaret Mead. Margaret Mead, una antropóloga, estuvo casada con Bateson, fue una mujer que viajó por Melanesia, Micronesia en los años 30 y 40, prácticamente la fundadora de la antropología norteamericana. Escribió una despedida, esto lo escribió 10 años antes de morirse, Cultura y Compromiso, donde hablaba sobre la ruptura generacional. Y sabía que no la entendían en ese momento, y sabía que lo que ella decía era un poco anticipado respecto de su época. Bueno, esto que estamos viendo ahora es una ruptura alfabeto-generacional como nunca vivimos en la historia. Y por eso estamos reunidos hoy acá, y por eso estamos tratando de pensar con estos toolkits, y por eso estamos tratando de combinar cosas que generalmente van separadas y que no sabemos cómo se conectan, y por eso sabemos que ya no se trata de elegir entre la ciencia y el arte, sino que tenemos que combinar ciencia y arte. Ya no se trata de elegir entre historia y prospectiva, sino combinar la historia y la prospectiva. Y lo del futuro femenino se me ha ocurrido porque había visto, esta es una chica de nuestra cátedra, de nuestra comisión, ¿no? En la UBA, y que andaba con esa remera un día, entonces dije, bueno, es interesante esto del futuro. Si van a mirar el futuro femenino, pero si van a mirar en internet van a encontrar que esto es en realidad una copia de una camiseta, de un t-shirt del año 75, la primera vez que se vio eso fue el 75, y que tenía que ver con los defensa de los derechos de gays y lesbianas en ese momento, pero después terminó convirtiéndose como si fuera la cara del Che Guevara en una camiseta, de vuelta en un fetichismo capitalista, el fetichismo de la mercancía que convierte esto en negocio. Lo que tendría que ser una protesta se termina convirtiendo en un negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos esas situaciones? Volvemos a Mead. Mead está totalmente convencida que lo único que va a cambiar al mundo son los ciudadanos, nosotros como ciudadanos, por lo cual tenemos que pensar en una educación ciudadana, potente, fuerte, interesante, que no es simplemente repetir lo que hay dando vueltas, sino pensar lo más difícil, que es el diseño de nuevas instituciones. Porque así como Montserrat muestra que otro colegio es posible, lo que nosotros necesitamos son otras instituciones. Lo que estamos tratando de hacer es emparchar las que tenemos, y funciona que es un desastre. Piensen que Bolsonaro no salió, sí, salió de la panza de la madre hace muchos años, ¿no? Pero, digo, no salió de la nada, hace 31 años que está en el Congreso brasilero, y en 31 años sacó 2 leyes. O sea, es un hijo total del sistema, pero de un sistema que no queremos, de un sistema que no nos interesa. La noticia espectacular de esta semana, ¿cuál es? Que el juez Moro fue convocado por Bolsonaro para ser su ministro de Justicia. Y es algo rarísimo entender eso, porque Moro es el tipo que llevó adelante el Lavollato, y el Lavollato fue lo que llevó a la cárcel a Lula, y entonces Moro fue el que impidió que Lula se presentara en las elecciones, y ahora Moro está trabajando para Bolsonaro, por un montón de mezclas, desde cosas narcisistas hasta cosas de que mejor si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? En fin, una serie de cosas. ¿Por qué tomo estos ejemplos? Porque ustedes están acá para ayudar a que los chicos entiendan este mundo que es un lío tremendo. Antes el mundo no era tan confuso, más o menos estaba claro quién eran los indios, pobrecitos, y quién eran los cowboys. Ahora ya no entendemos nada, nada de nada de nada. Y entonces es muy difícil educar, muy difícil hacer pedagogía, muy difícil transmitir en un mundo tan contradictorio y tan complejo. Entonces, ¿en qué tenemos que especializarnos? Tenemos que especializarnos en complejidad, tenemos que especializarnos en contradictoriedad, tenemos que especializarnos en perplejidad,
tenemos que especializarnos en recombinación, tenemos que especializarnos en sorpresa, tenemos que especializarnos en muchas de las cosas que decía Freire hace muchos años, pero todo el día y todo el tiempo. Y por eso me parecía que era más interesante tomar esta idea de pensar el futuro como fluido. Y esta imagen la encontré hace un rato, que no sé ni de dónde salió, porque Internet tiene eso, ¿no? Esa maravilla que sale cualquier cosa en cualquier momento, que me pareció que era maravilloso, porque es como, miremos para donde miremos, estamos siempre fuera de foco. No voy a decir se podría decir de otra forma, ¿no? Pero no lo voy a decir, fuera del tarro, ¿no? Pero siempre estamos fuera de foco. ¿Por qué? Porque no tenemos ese toolkit, no tenemos esas herramientas que nos logre enfocar sobre ese tipo de imágenes. El mundo está borroso. Es como si estuviéramos en un avión, pero volando bajito, o por ejemplo en el AVE. El otro día estuve el jueves, me voy de Valencia a Madrid en un AVE a 300 kilómetros por hora. Y uno está metido en la cafetería del AVE a 300 kilómetros por hora y se ve todo borroso, se ve todo así. Bueno, estamos como viviendo arriba de un AVE todo el tiempo. Entonces todo se ve borroso. La propuesta acá es qué herramientas podemos usar para ver el mundo un poquito menos borroso. Porque lo que está pasando es esto. Pero esto no es una frase de la semana pasada, es una frase que dijo Marx hace 150 años. Marx dijo eso. Entonces, ¿cómo hacemos cuando todo lo sólido se desvanece? Para educar, para entrenar, para formar, para argumentar, para cuestionar, para criticar, pero siempre con una cosa que vamos a ver ahora de una gran filósofa italiana llamada Rossi Braidotti, que habla mucho del pensamiento afirmativo. Porque los argentinos y mucha gente está acostumbrada a criticar sin proponer. Entonces nosotros lo que necesitamos es pasar del activismo de la crítica a la acción de la transformación efectiva, en todos los terrenos y en todos los campos. Y por eso vamos a hablar de un futuro que será post-educativo. Yo no me llevo muy bien con los docentes, se lo tengo que confesar. Hace mucho tiempo que no me llevo nada bien con los docentes. Julito, que está haciendo el curso docente, a pesar de todo, porque necesita el diploma y el título, lo disimula mejor. Es más joven, tiene que hacer carrera y esas cosas. Pero yo no me llevo muy bien con los docentes. Si hay un mandato que trasciende las profesiones, es cómo sobrevivir este futuro acelerado. Que no siempre nos gusta. A mí no es que me parece bárbaro este futuro acelerado. Estar un día acá, otro día allá, etcétera, ¿no? Porque también, así como hay un movimiento de slow food que combate al McDonald's, que es un fast food, hay un movimiento de slow thought, que es el movimiento del pensamiento lento que combate al fast thought. ¿Y cuál es el pensamiento rápido? El pensamiento rápido es decir cualquier cosa a cualquier momento. Los diarios, la prensa, todo catástrofe, todo horrible. Dicen cualquier cosa, no entienden nada, no interpretan nada. Para que haya más clics, para que haya más publicidad, etcétera, ¿no? Necesitamos a veces parar y pensar. Pensar lleva tiempo, lleva mucho tiempo. No es que uno va y se lee un libro de filosofía, esos difíciles, la crítica a la razón pura de Kant, se lo lee en 10 minutos, ¿no? No, eso se lleva años a veces. Entonces no digo que todo el mundo tiene que leer a Kant, pero sí tiene que de repente tener alguna referencia que haya que hincarle el diente mucho tiempo, trabajar, anotar, comentar, discutir. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir a este futuro acelerado, no? En algún sentido, haciendo lo que teníamos que hacer siempre. A mí me gusta toda esta gente. No me llevo bien con los docentes de carne y hueso. Me llevo bien con estos cadáveres. Porque estos cadáveres, cuando estaban vivos, hacían cosas fantásticas. Entonces me llevo bien con la gente que, viva o muerta, que hace cosas fantásticas. ¿Y ellos qué decían? Ellos decían que hay que aprender a preguntar. ¿Pero cómo se aprende a preguntar? ¿Se pregunta cualquier cosa? No. No se pregunta cualquier cosa. Para preguntar, y eso es fantástico, me encantan las entrevistas que hay en YouTube, me encantan los libros de entrevistas de buenos entrevistadores, Oriana Fallaci, por ejemplo, una gran periodista, hacía entrevistas increíbles, Martín Caparrós, en fin, gente que hace súper buenas entrevistas. Me acuerdo de una revista, El Express, que es un semanario que había en Francia, que ponía a 3 o 4 periodistas durante 6 meses a investigar a alguien para hacerle una entrevista en serio. Y después eso salió
publicado en la editorial MC, se llama L'Express va plus loin avec. O sea, el Express va más lejos con. ¿A quién le hacían entrevistas? En los años 60, 70. A Chomsky, a Lévi-Strauss, a Foucault, a ese tipo de gente. Y a esa gente no vas y le decís, como te dice un periodista de diario, ¿a usted qué le parece? ¿Cómo va la educación en la Argentina? ¿Qué es eso? Es una tontería. O sea, para preguntar hay que estudiar, analizar, saber. Hay que aprender a preguntar. Sin embargo, en general, cuando alguien pregunta o hace algo equivocado, ¿qué hace el sistema? Lo cuelga. Eso me pasó la semana pasada. Estaba en el avión y ese chico salía corriendo de un lado para otro hasta que la azafata lo colgó, porque la madre no lo podía encontrar en el avión y lo tenía ahí colgado, ¿no? Entonces, cuando uno no sabe qué hacer, ¿qué hace? Lo cuelga, ¿no? ¿Lo cuelga de qué? Lo cuelga de una disciplina, lo cuelga de una nota, lo cuelga de una respuesta automática. En vez de nosotros queremos cosas como estas, no queremos colgados, queremos gente atareada, gente que se comunica, gente que hace, gente que recombina. Ponle audio, por favor. By trying different sizes of things, you realize it should be really thin, should be light, it would have a stylus for drawing on it. Eso es todo lo que tenía que tener. Ese era un prototipo, no existía, ¿no? Era de cartón. Eso es del año 1968. Y eso pasa en el año 2012 en Japón, cuando Alan Kay les cuenta a estos chicos en qué había pensado en el año 68. Para que jugar colaborativamente, que el libro fuera dinámico. Sácale el audio, por favor. ¿Verdad? Que el libro fuera dinámico, que fuera una computadora para los chicos, como decía Papert, ¿no? Y entonces, imagínense que él tuvo la idea en el 68 y recién salió algo parecido, pero en otra escala, en otro nivel, en el año 2010, cuando sale la iPad. 2010, 42 años después. Entonces es interesante la distancia que hay entre grandes ideas y posibles implementaciones. Igual lo que salió no era lo que él quería, porque él quería una cosa que tuviera que ver como con la programación, que el chico programara, que el chico construyera, no una herramienta de consumo como es la iPad, sino una cosa totalmente diferente. Pero está dando vueltas hace mucho tiempo esta idea, ¿no? Y tenía que ver con esta idea de colaboración. Y la idea de colaboración me parece que es una de las ideas más potentes que tenemos en la cultura maker. Venimos trabajando con Julito, venimos trabajando con mucha gente hace más de 10 años en diseñar dispositivos que fomenten la cultura maker y la colaboración. Y uno de los más interesantes, y les recomiendo que vayan, porque ahora ya es histórico, es un archivo, ¿no? Pero en el año 2012-2013, con un grupo de gente, creamos lo que se llamó Conectar Lab, un laboratorio de innovación en artes y ciencias, que tiene una página, está frisada, porque lo último es del año 2013, que se llama www.conectarlab.com, donde ahí lo que nosotros queríamos hacer era abrir un espacio donde se pudiera trabajar, conocer con códigos y bits, aprender con las pantallas, rediseñar entornos educativos, hacer epistemología experimental, y eso quedó plasmado en esto, que es un poco lo que estamos proponiendo, trabajar con las hermanas ahí en Barcelona ahora, espacios de este tipo. Con Valeria Larrart, con Valentín Muro, con Jorge Crowe, ahí está Melina Masnata. Desarrollamos interfaces, desarrollamos hardware, software, espacios, muebles.
Pero básicamente a lo que apuntamos es a esta cuestión del descubrimiento, a esta cuestión de la participación, también el zoótropo, herramientas analógicas, no tenían por qué ser digitales. Ahí teníamos una Kinect, cuando recién salió la Kinect, la hackeamos y la convertimos en una máquina para registrar movimiento, desarrollamos software para poder manejar todos estos dispositivos, creamos otros laboratorios. La idea del contagio, ¿no? La idea de que si lo hago acá, ¿por qué no lo puedo hacer en el otro lado? Por eso es tan importante esto que están haciendo ustedes acá, que son muchas escuelas distintas, donde se están interrelacionando, se están interconectando. Entonces lo que pueden hacer en esta mesa, lo llevan a la otra mesa, a la otra mesa. Animación. Esto es muy importante, todo el tema del movimiento. Y esto explotó. Esto que era pionero en su momento, porque en el 2012, 2013 nadie estaba haciendo eso. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos en México un sistema de escuelas que tiene 380 escuelas, las escuelas 1 internacional, de las cuales ya 200 tienen espacios maker. Y de hecho acá hay algunas personas que participaron del evento de Santillana, que hicimos en agosto, ahí en Cardales, que participan de la experiencia de compartir, donde también estamos avanzando con esta línea maker, ¿no? Entonces, si hay versiones nuevas de casi todo, evidentemente tiene que haber versiones nuevas de las aulas. Y yo he ido a distintas aulas, acá, en otros lados, y uno dice, pero esto es diferente, esto es bueno, acá el chico se interesa, acá el adolescente le gusta, empieza a ver portafolios, empieza a ver diseños personales, etc. Y esto está muy ligado a la obra de Rosanne Bosch. Rosanne Bosch es una arquitecta holandesa que vive en Dinamarca hace muchos años. Es muy conocida porque creó las escuelas Vitra en Estocolmo. Pero eso no es lo interesante. Después hizo una escuela en Abu Dhabi, enorme. Yo estuve con ella hace 2 semanas, participamos, nos invitó el gobierno mexicano para discutir el tema del hábitat y el tema del espacio en las escuelas. Entonces éramos un grupo de gente, estaba Juan Carlos Baumgartner, que trabajó conmigo en México. Pero lo interesante de Rosanne, que acaba de sacar un libro en castellano sobre estas cosas, muy, muy simpático, es lo que ella habla de los 6 espacios esos, ¿no? Donde ella que no es una idea de ella, y que ella lo reconoce, esa es una idea de David Thornburn, es un norteamericano que invitamos hace 2 años, que tiene un libro fantástico que se llama ¿cómo se llama? Del holodeck, bueno, de una cosa a la otra, de holodeck a no sé qué cosa, y él fue el primero que pensó en esas cosas. Rosanne lo llevó a niveles mucho más interesantes, pero ahí básicamente lo que está mostrando eso es que uno aprende de distintos modos en distintos espacios. O al revés, que tenemos que crear espacios diferentes para poder reconocer los aprendizajes que tenemos nosotros. A veces queremos pensar introspectivamente, nos vamos a la cueva, a veces queremos trabajar con otros, nos vamos al waterhole, etcétera, 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 ¿no? Básicamente hay que unir estas 3 cosas que nadie las une, que son la pedagogía, la tecnología y el espacio. Y ahí hay un mundo de investigación y un mundo fascinante para trabajar, porque fíjense que cada aula es un espacio, cada pasillo es un espacio, cada lugar donde hay profesores es un espacio, hay miles de lugares para rediseñar. Nuestra escuela en México tiene 20.000 kilómetros, sería un poco grande eso, 20.000 metros cuadrados tiene. Y de esos 20.000 metros cuadrados estamos rediseñando todos los metros cuadrados. Empezamos con las aulas de kinder, empezamos con los espacios comunes, empezamos con los espacios para formales y sobre todo con el Makerspace, que es el más grande de América Latina, que tiene 3 pisos, que es realmente fantástico, ¿no? Entonces, lo de Nazareth se inscribe en esto, se inscribe en experiencias donde ya estamos, ustedes están colaborando en esto, quiere decir que están asumiendo estos desafíos y los están convirtiendo en prácticas cotidianas. Y eso es lo que importa, ¿no? Buscar ejemplos, modelos, transformando el sistema educativo, ¿no? Para el cambio de hoy, que es un cambio, como hemos visto, súper complejo. Y que va en esta dirección.
Group 3, let's have Ivy and Michael, Ryan, Sally, and Thomas. Thomas, your homework is to explore gravity. Okay, don't forget, projects are due on Friday. Friday, please. Friday, and don't forget your homework. Homework. Oh, homework. I hate you. You stink. I wish I could wash you away in the sink. If only a hippo would smash you to bits. Homework. Oh, homework. You're giving me fits. I'd rather take baths with a man-eating shark, or wrestle a lion alone in the dark, eat spinach and liver, pet 10 porcupines, then tackle the homework my teacher assigns. Last on my list. I simply can't see why you even exist. If you just disappeared, it would tickle me pink. Next up, Group 3. Homework. Oh, homework. I hate you. You stink. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Entender el homework, la tarea para el hogar, como una experiencia vivencial, una experiencia de descubrimiento, una experiencia de apropiación, una experiencia de invención, una experiencia multisensorial. En este caso es un video de Apple de promoción, obviamente, pero está muy bien hecho y tiene que ver un poco con por qué no se hacen más de estas cosas, porque exige mucho esfuerzo, porque esto exige mucha más dedicación, porque esto exige permanentemente personalizar los dispositivos y el aprendizaje. Y hay gente, evidentemente todos los que están acá les interesa eso, pero el sistema educativo en su conjunto, fíjense, en Argentina hay 45.000 escuelas, hay 11 millones de alumnos, hay ya 30 días que la provincia de Buenos Aires no tiene clases, las escuelas públicas, casi un año en los últimos 18 años que no hay clases. Entonces es complejo el fenómeno. No es una cuestión solamente de voluntad, sino que tiene que ver con lo que decíamos antes, política, economía, social, cultural, etc. Ahora, el futuro será posttecnológico y con esto vamos cerrando, ¿no? La cuarta y última parte. Podríamos decir posttecnológico, posthumanista también, ¿no? Y ahora nos vamos a meter en cosas mucho más del toolkit, porque el que esté exento que tire la primer piedra, ¿no? O sea, somos todos hijos de Internet acá. Internet es un arma muy poderosa, por supuesto, pero tremendamente peligrosa. Y no por los motivos habituales que existen también y que son cuestionables, la pornografía, el juego clandestino, la red profunda, que todas esas cosas existen y son criticables y son pasibles de enjuiciamiento, etc. Pero no me refiero a eso, me refiero a una cosa totalmente distinta de la que nosotros no tenemos la más mínima idea. Por eso, en la misma dirección que hablamos antes, así que el futuro es vegetal, el futuro es posttecnológico, el futuro es posthumanista. Pon un poquito más fuerte, por favor. The whole world is being recorded in real time. It's the data that creates understanding and knowledge. We're beginning the age of collecting information from sensors that are cheap and ubiquitous, that we can process continuously, and we can actually start knowing things. So the more information we get, the larger the problems will be that we solve. Bueno, entonces ahí lo que tenemos es un mundo de sensores, es un mundo donde solo por tener un celular estas empresas tienen toda la información acerca de nosotros, dónde estuvimos, de dónde venimos,
cuánto tiempo nos conectamos. O sea, no tenemos idea de la forma como estamos siendo controlados, vigilados, seguidos, etcétera, ¿no? Pero eso no es para clavarse un cuchillo y decir ¡ay! O prenderle fuego a todos los celulares, que nadie lo va a hacer, o irse todos de Facebook, porque nadie lo va a hacer eso, sino para entender en parte qué está pasando. Este señor es Mark Zuckerberg, hasta hace poco era prácticamente un semidios, ahora ha caído en el escarnio público, porque gracias a él tenemos a este señor como presidente de los Estados Unidos, ¿no? En una causalidad que en este caso es muy, muy clara. Facebook ayudó a que Trump fuera elegido, ayudó a que Hillary Clinton, que era una pésima candidata, por otro lado, perdiera las elecciones. El bueno de la película era Barry Sanders, pero no tenía ninguna fuerza. Y lo que nosotros estamos viendo ahora es una nueva dictadura, la dictadura GAFA. La dictadura GAFA es la dictadura de estas 4 empresas, o 5 o 6, porque podríamos añadir Microsoft, podríamos añadir Netflix, podríamos añadir IBM, podríamos añadir... El acrónimo de las 4 está claro, Google, Apple, Facebook y Amazon, que son 4 empresas que no existían hace 20 años, la más vieja es Google, cumplió recién 21 años, y que en este momento se han convertido, 2 de ellas valen más de $1 millón de millones de dólares de cotización bursátil, son las únicas 2 en la historia. Las 4 están en alrededor de 3.5 billones de dólares de cotización, valen más que la mayoría de las empresas importantes en Estados Unidos de tangibles, y han llegado a este lugar por unos procedimientos que no son ilegales, pero que son cuestionables, que tienen que ver básicamente con esto. Los que manejan estas empresas no son economistas, ni son licenciados en administración de empresas, ni son mucho menos ingenieros y tecnólogos. La mayoría de los dueños de estas empresas, o directores o CEOs, estudiaron humanidades. Estudiaron filosofía, estudiaron historia, estudiaron teoría social, estudiaron inglés, estudiaron arte, diseño, etc. ¿Y por qué estudiaron esas disciplinas? Porque ellos querían saber y conocer cómo se controla a los seres humanos. Cómo las empresas, estas empresas, podían llegar a manipularnos y a manejarnos, no en el sentido, maquiavélico de las cosas, sino en un sentido capitalista de las cosas, que parece que es bastante maquiavélico, pero bueno, a veces coinciden, ¿qué vamos a hacer? Lo concreto es que ellos hicieron lo siguiente. So it's like Amazon, Apple, Facebook, and Google. Effectively, what you have here is companies that have grown in value in the last 8 years to the equivalent of the GDP of South Korea. We've never seen this kind of wealth creation. So the question is, how have they been able to do this? And I would argue that they tap into these very basic instincts. I think Google is God. We used to pray to say, will my kid be better? Now we type in symptoms and treat them crude, and we get a more credible answer to that. I mean, Facebook is love. Love is empathy. A function of empathy is your interactions and your contact and your intimacy. And I think Facebook is creating that. It's an instinct to want to love and be involved in other people's lives. Amazon is consumption. The more stuff you have, the more likely you are to survive through winter and attract mates. And Apple is sex. Apple has become specifically, this item has become the ultimate badge of wealth, of success. Apple is sex. So we've taken God, we've taken love, we've taken consumption, we've taken sex, we've disarticulated those 4 things and reassembled them in the form of the enterprise. Bueno, sigue esto, lo pueden ver en la web, pero la idea básica, y hay un libro que se llama The Four, las 4, que acaba de ser traducido al castellano, donde básicamente lo que Galloway está diciendo, ¿no?, es que hay 4 empresas que han descubierto que hay 4 instintos básicos, que esos instintos básicos son los que modelan nuestro comportamiento, ¿no? Dios, el sexo, el consumo y el amor, y cómo han sido tan geniales de convertirlas en plataformas, que hoy se llama el capitalismo de plataformas. Es decir, ellos hace 20 años que lo están haciendo y los críticos recién ahora se despiertan, en los últimos años, aunque Gonzalo Alonso algo dijo de esto hace muchos años,
pero recién ahora nos damos cuenta que los algoritmos que nosotros no controlamos están tomando estas decisiones. Esta es una revista muy importante en el mundo, es la revista del MIT, y esa revista, fíjense que hace la pregunta más interesante y más inteligente que nos podemos hacer hoy. Y es, ¿hasta qué punto la tecnología está destruyendo la democracia? Entonces esto ya no es una especulación, esto ya no es simplemente un comentario filosófico, un comentario ingenuo, sino que toda una revista con unos artículos maravillosos hechas por el MIT, que precisamente no está afiliado al partido marxista, tal vez al de Groucho Marx puede ser, pero no al otro, y que están haciendo ese tipo de preguntas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo nos descuidamos tantos? ¿Cómo pudimos crear estos nuevos Frankenstein? Y la idea de esta charla no es terminar con un modo triste, ni un modo melancólico, ni un modo tecnofóbico, sino es, bueno, ¿cómo rebobinamos ahora? ¿Dónde nos paramos y cómo podemos hacer? No para reinventar a Facebook y a Google, estas empresas que son monstruosas, sino para empezar a entender dónde estamos parados nosotros y cómo podemos volver al toolkit y que no terminemos todos como ese nene, ¿no? Llorando, que es la actitud de muchos críticos, tanto de la izquierda como de los países subdesarrollados, frente al descubrimiento de estos monstruos. Porque realmente parece que estuviéramos viviendo en un mundo de delirio, delirante. Eso es, Nuria, es un restaurante en Madrid que encontré el jueves a la noche. Dije, está bueno ahí por Cava Baja, ¿no? La zona de los restaurantes. Hay muchas formas. Como ustedes no sé si irán a Madrid en los próximos días, pero se pueden meter en la web, métanse en la web de la Fundación Telefónica de España y van a encontrarse con esto, con una exposición, una exhibición que se llama Nosotros Robots. Es una exposición maravillosa, gigantesca, enorme, pero fantástica, absolutamente fantástica, que plantea muchas de las cuestiones acerca de la filosofía de la inteligencia artificial, sobre la cultura, etcétera, pero en forma de exhibición, que es una forma muy potente porque uno se va moviendo, va caminando, va viendo robots de todo tipo, va interactuando con algunos, le va pasando, por ejemplo, yo entré en una cosa y te agarran un montón de sensores y te graban y te empiezan a decir cuán contento estás o cuánto doblaste el codo o tratan de averiguar en qué estás pensando, volviendo a ese tema de los datos que decíamos recién. Y paralelamente, eso es en el piso tercero, en el piso cuarto hay otra exposición que también es maravillosa, ya Más allá de 2001 Odisea del Espacio. Y es una exposición también extraordinaria porque es enorme, está llena de pantallas gigantes con varias partes de la película, que es una película que es una primera de las películas del año 67 de Stanley Kubrick, pero tiene que ver mucho sobre el futuro de la inteligencia artificial, es probablemente la mejor película que se hizo. Y digamos, las exhibiciones son como abrelatas que nos van contando historias y nos van conectando cosas que nos ayudan a entender dónde estamos parados. También podemos recurrir al nuevo canon, que es la literatura que sobre estas cosas va apareciendo. Con Julito estamos haciendo una revisión de decenas, centenares de libros que tienen que ver con el nuevo canon. Y acá, por ejemplo, tienen algunos de esos elementos del nuevo canon. El libro de arriba de todo, a la derecha, es el libro de Galloway, Las Cuatro, donde habla de las empresas. El de la izquierda de abajo es el de Rosling, sobre los hechos, cómo pensar con hechos. El de la izquierda arriba, que se ve muy mal, se llama El bebé filosófico, que es un libro increíble, pero increíble. También podríamos haber hablado, el futuro es infantil, el futuro es de los bebés, porque es una filósofa que se llama Alison Gopnik, que descubrió que los bebés tienen causalidad y tienen conciencia moral a los 2 años, muchísimo antes de lo que decía Piaget, con lo cual hay que repensar toda la teoría de la infancia, y hay que repensar toda la teoría del kinder, porque los chicos son mucho más sofisticados de lo que nosotros creíamos. El libro de arriba de Steven Johnson, Farsighted, quiere decir ver a la distancia. El de Norberg es una crítica de creer que el mundo es una porquería, porque es mucho más complejo que eso. El de la derecha, que no ven el título, se llama El software toma el mando, Software Takes Command, de Lev Manovich, un ruso norteamericano. Cualquiera de estos libros es un toolkit. Nos ayuda y nos hace entender mucho de lo que está pasando. Entonces ya vamos cerrando con una devolución,
con un video y con un comentario. ¿Se acuerdan que habíamos empezado con esta mujer maravillosa y ahora nos vuelve a contestar ella la pedagogía? Dice, cuando funciona es irrepetible. Cuando funciona es irrepetible, con lo cual nos complica más. Primero no sabemos cuándo funciona. Hacemos pedagogía y no sabemos qué pasa. Y encima, cuando funciona, no la podemos copiar. Lo cual nos invita a no caer en automatismos, nos invita a no repetirnos a nosotros mismos, nos invita a tomar permanentemente insumos y reciclarlos. Los insumos pueden ser los viajes, los insumos pueden ser otros idiomas, los insumos pueden ser otras profesiones, los insumos pueden ser lo que no es cotidiano, lo que no es trivial. Alguien nunca jugó a un deporte, hacer deporte es un gran insumo para gente que usa demasiado la cabeza y poco el cuerpo, cuando en realidad se piensa con el cuerpo y no con la cabeza. Entonces el cuerpo es todo un mundo que queda por descubrir y explorar, ¿no? Entonces, me gusta mucho, esta es una frase de Anaïs Nin, dice, no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos nosotros. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros. Y si queremos ver las cosas distintas, tenemos que cambiarnos nosotros. ¿Y cómo nos podemos cambiar? De millones de maneras. Estar acá un sábado a la mañana con tan lindo sol es un ejemplo, ¿no?, de demostración de voluntad de cambio. Pero también podríamos, por ejemplo, hacer algo como lo que les voy a mostrar ahora, o en todo caso apreciar el valor de lo que se hizo. Ponele audio fuerte, por favor. Il faut rêver et il faut aller vers ses rêves. Is that a new way of seeing the music you couldn't hear? That's a very good question. Esto es una versión que hizo Maurice Béjart, uno de los grandes coreógrafos, en Lausanne, donde está la Escuela de Béjart, en el año 64. Y la idea era danzar a Beethoven, o sea, convertir las novenas sinfonías de Beethoven en un ballet. Eso fue hace muchos años. Hace 2 años se volvió a hacer este ejercicio, se combinó a la Orquesta Musical de Jerusalén, al Ballet de Tokio, y coordinado desde Lausanne, desde Suiza, y volvieron a armar esto. Como ejemplo de estas combinaciones maravillosas, donde está la música, donde está el cuerpo, etc. La chica que hace la pregunta es la hija de 2 bailarines del team original, y le pregunta a Zubin Mehta, le dice, ¿no será que Beethoven quiso ver el ballet porque ya no podía escuchar? Cuando Beethoven compuso la novena sinfonía estaba totalmente sordo. Se cree que estaba envenenado por mercurio, no se sabe exactamente qué tenía. Inclusive había pensado en suicidarse antes de hacer la novena sinfonía. Pero a lo mejor, viendo la danza, la escuchó en su cabeza y tuvo algún registro de lo que estaba haciendo. Nosotros tenemos esta oportunidad en este momento de tanta confusión, de tanta infoxicación, de tanto sobreestímulo, de empresas como estas que nos están sacando los datos, la información, etcétera, etcétera. Tenemos una oportunidad única de reinventarnos, de reinventar la educación, de generar posibilidades que nunca hubo, porque nunca hubo tanta información como la que tenemos ahora y nunca hubo tanto acceso. Si yo antes les quería mostrar algo de ver Beethoven, que yo no sabía ni que existía Dancing Beethoven, pero en el avión de ida me lo vi. Y después me bajé el tráiler y ahora estoy buscando la película. O sea, las posibilidades de acceso que tenemos ahora son infinitas. Entonces, sería una gran picardía y sería una gran lástima que teniendo todos estos insumos y toda esta capacidad de recombinación a partir de estos toolkits, nos perdiéramos la oportunidad de reinventar la educación y de reinventarnos a nosotros mismos. Gracias y continuamos.